Catalina, princesa de Gales, estaba sentada dentro de lo que se suponía sería una de las reuniones privadas más seguras en Balmoral, cuando algo llamó su atención desde el fondo de la sala, un rostro que no reconoció, y más importante, un hombre que parecía no tener ninguna razón legítima para estar allí. Al principio podría haber parecido un error común y corriente de personal, el tipo de error administrativo que podría corregirse con una disculpa rápida y una explicación tranquila. Pero en el momento en que Catalina lo señaló, el rey Carlos detuvo toda la reunión, exigió ver la autorización del hombre, y observó cómo un oficial de seguridad revisaba la lista oficial de asistencia, no una sino dos veces solo para confirmar que el nombre del hombre no aparecía en ninguna parte. Eso cambió la atmósfera al instante. No se trataba de una invitación fuera de lugar, ni de un empleado que había entrado accidentalmente en la sala de conferencias, equivocada, porque Balmoral era precisamente el lugar donde la familia real esperaba hablar con la mayor privacidad posible, lejos del constante movimiento de Londres, las cámaras, los funcionarios y el escrutinio público. Una sesión informativa restringida significaba que todos los que estaban dentro habían sido seleccionados deliberadamente, porque la conversación involucraba asuntos delicados que no podían ser escuchados simplemente por cualquiera que estuviera cerca. Si una persona desconocida había logrado entrar en esa habitación sin autorización, entonces el problema era mucho mayor que el error de un hombre. Y lo que ocurrió después hizo que la situación fuera aún más incómoda. La explicación del hombre no calmó a nadie, porque cuando Charles exigió saber quién había autorizado su presencia, la respuesta no fue más que una vaga afirmación de que alguien de un alto cargo de la casa le había ordenado asistir. No había ninguna autorización escrita, ningún nombre identificable, ningún mensaje registrado y ningún documento que pudiera establecer quién lo había enviado realmente allí. Cuanto más tiempo permanecía en silencio la sala, más obvio se hacía que esto no se iba a resolver con una simple disculpa administrativa. Antes de continuar, si disfrutas siguiendo los detalles ocultos, las preguntas sin respuesta y los giros inesperados detrás de historias reales, como esta, asegúrate de suscribirte a Crown Watch para no perderte la próxima actualización. Estos son los momentos que rara vez aparecen en las declaraciones públicas cuidadosamente preparadas, y a veces el detalle más pequeño es el que cambia toda la historia. Ahora volvamos a Balmoral, porque lo primero que hizo sospechar a Catherine no fue la ropa del hombre, su posición, o incluso el hecho de que no lo reconociera. Fue la forma en que reaccionó cuando ella lo miró directamente. Catherine notó que él evitaba sus ojos dos veces, casi como si se hubiera dado cuenta de que lo estaba estudiando, e inmediatamente decidió que mirar hacia otro lado era más seguro que mirarla a los ojos. Ese comportamiento por sí solo no demostraba absolutamente nada, y Catherine lo sabía. La gente se pone nerviosa con los miembros de la familia real todo el tiempo, especialmente en una habitación donde el rey está presente, y el nerviosismo no es evidencia de mala conducta. Pero Catherine había pasado años asistiendo a reuniones formales y eventos públicos, y entendía la diferencia entre alguien que simplemente se sentía incómodo y alguien que parecía decidido a pasar desapercibido. William se inclinó silenciosamente hacia ella y le preguntó qué había visto. Catherine le dijo que no reconocía al hombre y que estaba casi segura de que no había sido parte del grupo que originalmente se esperaba que asistiera. Eso fue suficiente para que William prestara atención, porque la reunión se estaba llevando a cabo en Balmoral, una residencia asociada no solo con la familia real, sino con su capacidad para alejarse de la intensidad de la vida pública y hablar en privado sin la constante maquinaria que los rodeaba. Charles notó la interrupción casi de inmediato. Según se informa, su reacción inicial fue de irritación porque la reunión había ido avanzando y aún no le habían dicho por qué se había estancado repentinamente. Pero esa irritación desapareció cuando Catalina explicó lo que había notado, y el rey cerró la carpeta frente a él antes de mirar hacia su personal. Según los informes, dejó claro que nada continuaría
hasta que se estableciera la autorización del hombre. La instrucción fue simple y absoluta, porque no es lo mismo una sesión informativa restringida que una reunión ordinaria en palacio. Las discusiones sobre la planificación de la sucesión, las responsabilidades futuras, los nombramientos, los arreglos ceremoniales y la estructura privada que rodea al soberano pueden contener información que podría crear consecuencias graves si llega a la persona equivocada. El oficial de seguridad volvió a comprobar los registros de asistencia. El nombre todavía no estaba. Según se informa, la postura de William cambió de inmediato, mientras que la sospecha inicial de Catherine se volvió mucho más difícil de descartar porque alguien de alguna manera había cruzado una frontera de seguridad sin aparecer en la lista oficial. Entonces el desconocido miembro del personal comenzó a explicarse. Insistió en que un alto funcionario de la casa le había ordenado que asistiera y sugirió que simplemente había seguido las instrucciones que le habían dado. Pero cuando Charles hizo la obvia pregunta de seguimiento, ¿quién te autorizó?, el hombre no pudo presentar nada que fundamentara el reclamo. Sin instrucciones escritas, sin autorización electrónica, no hay nombre de un alto funcionario dispuesto a asumir la responsabilidad. Nada excepto su propia explicación. Fue entonces cuando la habitación se volvió verdaderamente incómoda. Según los informes, Camila, que había estado sentada en silencio durante el intercambio, se quedó inusualmente quieta y evitó mirar directamente al hombre. Ella no acusó a nadie, y nadie la acusó, pero Catherine notó la reacción y William notó que Catherine lo notaba. Charles ordenó al hombre que abandonara la habitación mientras se investigaba el asunto. Cuando la puerta se cerró detrás de él, Catherine esperaba que todos se concentraran en la persona que estaba siendo escoltada, pero según los informes, Charles hizo algo diferente. Se volvió hacia Camilla, y la mirada que intercambiaron transformó lo que parecía ser un simple fallo de seguridad en algo mucho más personal. El extraño se había ido, pero las preguntas que había creado permanecían dentro de la habitación. Charles estaba enojado porque la privacidad de su sesión informativa había sido potencialmente comprometida. Catherine estaba inquieta porque sus instintos le habían dicho que algo andaba mal antes de que nadie se diera cuenta, mientras que William se había vuelto cada vez más protector con su esposa y cada vez más preocupado por la posibilidad de que el incidente hubiera sido deliberado. Mientras tanto, Camilla se vio repentinamente colocada en una posición incómoda porque la vaga conexión del hombre con una oficina doméstica significaba que cada pregunta sin respuesta podría eventualmente conducir a personas que trabajaban dentro de su círculo más amplio. Nadie la acusaba de haberlo enviado, pero la falta de documentación creó un problema que no podía simplemente ignorarse. Charles entendió lo que potencialmente estaba en juego. La reunión no se trataba de un compromiso público de rutina o del programa de la semana. Se trataba de una planificación sensible para la futura distribución de las responsabilidades reales y de cómo podría funcionar la monarquía durante un período de transición. Si una persona no autorizada había estado presente el tiempo suficiente para escuchar incluso fragmentos de esa discusión, entonces la violación no era simplemente vergonzosa. Puso en duda la capacidad del rey para controlar el acceso a su propia casa privada. William finalmente se volvió hacia Catherine y le preguntó en voz baja si alguna vez había visto al hombre antes. Su respuesta llegó lentamente, porque tenía un recuerdo que de repente se había vuelto mucho más importante de lo que parecía cuando sucedió por primera vez. Ella le dijo que había visto el mismo rostro anteriormente, pero nunca en una reunión restringida, y nunca en circunstancias en las que él debería haber estado lo suficientemente cerca como para escuchar conversaciones confidenciales. El recuerdo se remontaba a varias semanas atrás. Catherine recordó haber visto al hombre en un pasillo de palacio de pie, cerca de una de las oficinas privadas de la casa, y lo que en aquel momento había parecido un encuentro normal, ahora parecía considerablemente más significativo. No había pensado mucho en ello entonces, porque nada en la interacción parecía abiertamente sospechoso. Pero después de verlo dentro de la sesión informativa de Balmoral, el recuerdo regresó con sorprendente claridad.
Cuando Charles le preguntó a Camilla si lo reconocía, ella supuestamente hizo una pausa antes de responder. Dijo que conocía al hombre solo como alguien vagamente relacionado con las operaciones domésticas, e insistió en que nunca lo había invitado personalmente a la reunión restringida. La pausa en sí fue breve, pero en una habitación ya llena de sospechas, incluso un momento de vacilación podía volverse enormemente significativo. Según se informa Camilla, se opuso a la implicación de que su personal debería ser automáticamente considerado responsable, simplemente porque el hombre de alguna manera había cruzado un límite de seguridad. Insistió en que una presencia inexplicable no debería transformarse en una acusación contra toda una familia, y en ese punto su frustración era comprensible. Pero Catherine de repente recordó algo más. Después de un evento formal en Windsor, había visto previamente al mismo hombre hablando en voz baja con un miembro de alto rango de la casa de Camilla, cerca de una oficina privada. No hubo ninguna confrontación obvia, ningún traspaso secreto, y nada lo suficientemente dramático como para llamar la atención en ese momento. Sin embargo, los dos hombres parecían cómodos el uno con el otro, hablando con la familiaridad de personas que ya se habían conocido antes y esperaban volver a verse. Ese detalle cambió la forma en que William veía la situación. Charles solicitó inmediatamente los registros de acceso de Balmoral, la documentación diseñada para mostrar con precisión quién había entrado en las zonas controladas, cuándo entró y con qué autorización. Si el sistema hubiera funcionado correctamente, la respuesta debería haber sido sencilla. En cambio, una entrada se destacó de inmediato. Al parecer, el hombre no había recibido ninguna autorización individual para la sesión informativa. Según el relato, había ingresado a través de una ruta de acceso del personal, utilizando la autorización de otra persona, confiando efectivamente en credenciales que pertenecían a otra persona. Eso transformó el incidente de un posible malentendido a una cuestión de seguridad mucho más grave. Según se informa William, entendió la implicación antes de que alguien la dijera en voz alta. Puede que no haya sido un extraño que accidentalmente entró por la puerta equivocada. Alguien que ya poseía acceso legítimo a Balmoral puede haberle permitido deliberadamente mudarse a un área donde no tenía por qué estar presente. Y eso significaba que el verdadero misterio ya no era simplemente ¿quién era este hombre? La pregunta más importante era ¿quién lo quería allí? El recuerdo anterior de Catherine ahora parecía encajar en el rompecabezas de una manera que nadie en la habitación había esperado. Semanas antes del incidente de Balmoral, ya había visto al mismo hombre hablando en privado con un miembro de alto rango de la casa de Camilla, después de que terminara una reunión en Windsor. En ese momento el encuentro le había parecido completamente normal, casi demasiado insignificante para recordarlo. La mayoría de los invitados ya se habían marchado. Los pasillos estaban más tranquilos, el personal comenzaba a cerrar los preparativos de la velada, y la familia real creía que la parte formal de la noche había terminado. Catherine había estado caminando por una de las zonas más tranquilas de Windsor, cuando notó que los dos hombres hablaban juntos. No pasó nada dramático. No hubo voces elevadas, ningún intercambio evidente de documentos, ni ningún gesto que hubiera sugerido inmediatamente una irregularidad. Simplemente se quedaron allí hablando en voz baja, y Catherine continuó su camino. Pero ahora de paye dentro de la habitación restringida de Balmoral, y mirando el mismo rostro se dio cuenta de que el recuerdo que había descartado semanas antes podría para ella haber sido la primera pieza visible de una historia mucho más amplia. Y de repente la pregunta que flotaba en la sala ya no era si el hombre había sido autorizado a asistir. La pregunta era, en primer lugar, si alguien dentro de la casa real había creado deliberadamente la apariencia de autorización. Porque si eso fue lo que sucedió entonces, Balmoral no había sufrido un error de seguridad aleatorio esa mañana. Es posible que alguien haya encontrado una manera de llevar una presencia no autorizada directamente al círculo más privado del rey, y es posible que Catalina haya sido la primera persona en darse cuenta de que el hombre había estado allí antes. Sin embargo, una frase que Catherine escuchó fue tan extraña
que recordó el rostro del hombre mucho después de que terminó la noche. Catherine había salido de la recepción familiar privada con William, cuando aminoró el paso cerca del pasillo. La velada en sí parecía normal, pero el intercambio que tenían por delante parecía extrañamente deliberado. Las oficinas de la Casa Real gestionan los horarios, la correspondencia, la dotación de personal y el acceso de los miembros individuales de la familia, lo que significa que una oficina que accede silenciosamente a la planificación confidencial de otra realeza puede plantear serias dudas sobre los límites. Al principio la princesa no dijo nada. Ella simplemente escuchó. El asistente se acercó al miembro superior del personal y le preguntó: «Estaré adentro cuando se discutan las responsabilidades de Balmoral». La respuesta llegó sin dudarlo. «Estarás donde necesitas estar». Catherine sintió que las palabras pesaban mucho porque la reunión de Balmoral aún no había sido anunciada formalmente al personal en general. De alguna manera este hombre ya estaba hablando como si su lugar dentro hubiera sido arreglado. William notó su preocupación antes de llegar al final del pasillo. Catherine le contó exactamente lo que había oído, y le preguntó por qué alguien fuera del círculo esperado parecía enterarse de la discusión tan pronto. El príncipe instó a tener precaución. Podría haber una explicación inocente, dijo, y ninguno de los dos tenía suficiente información para acusar a nadie. Ella aceptó su razonamiento, pero la inquietud nunca desapareció. El rostro de ese hombre permaneció fijo en su memoria. William ahora lamentaba esas palabras. Semanas después, una vez dentro de Balmoral, comprendió que Catherine había notado la advertencia antes que nadie. Su frustración se volvió hacia adentro porque el mismo extraño al que había interrogado era el hombre que acababa de ser retirado de la sesión informativa privada de Charles. Él le dijo en voz baja que debería haberse tomado más en serio la bolsa de Windsor. Ella no lo culpó. Lo que importaba ahora era descubrir quién había convertido esa conversación en acceso. Charles encontró la respuesta parcialmente enterrada dentro de un registro de seguridad documentado. El expediente mostraba que el nombre del asistente había sido propuesto para la autorización de Balmoral 2 días antes y rechazado. Más tarde, otra autorización del personal le permitió pasar. El rey leyó la entrada 2 veces y luego dejó de pedir explicaciones en papel. Charles convocó inmediatamente al miembro del personal superior de la conversación de Windsor y ordenó a Catherine y William que permanecieran cerca. El misterio finalmente había adquirido nombre, decisión y pista, y el monarca estaba a punto de enfrentarse a la persona que podría explicar los tres. Charles no levantó la voz cuando entró el empleado. Eso empeoró el enfrentamiento. Catherine permaneció sentada al lado de William, mientras Camilla observaba desde el otro lado de la habitación a cada persona, entendiendo que una respuesta podría cambiar el equilibrio dentro de la casa. El rey empujó la hoja de asistencia, colocó un dedo al lado del nombre que faltaba y formuló la pregunta más sencilla de toda la tarde. ¿Quién le había dicho al asistente no invitado que podía entrar? Charles decidió encargarse él mismo del interrogatorio. Podría haber pasado el asunto inmediatamente a los funcionarios administrativos, pero la infracción había ocurrido dentro de su propia reunión restringida, y quería la respuesta directamente. Catherine se quedó porque había sido la primera en desafiar la presencia del extraño, mientras que William se quedó porque había sido testigo tanto de su preocupación como de la interrupción. Camilla también se negó a irse. Una de sus empleadas domésticas se encontraba ahora en el centro del problema y no permitiría que se tomaran decisiones sobre esa oficina sin ella. El miembro superior del personal se movió inquieto antes de afirmar que había habido confusión sobre el acceso. Charles escuchó sin interrumpir y luego lentamente dejó el bolígrafo. Una autorización rechazada seguida de una entrada exitosa, dijo, era confusión. Fue una decisión. El rey quería saber quién lo había hecho. El empleado dudó, y esa demora inmediatamente cambió el estado de ánimo. William lo observó de cerca. Catherine ya sabía que no se trataba de un error común y corriente.
Camilla intervino antes de que el silencio se hiciera más profundo. Ella argumentó que la sala estaba convirtiendo un error de personal en un juicio sobre toda su familia. La frustración de la reina consorte era inconfundible. Catherine no respondió emocionalmente. En cambio, repitió con calma el intercambio de Windsor exactamente como lo recordaba, explicando cómo el asistente le había preguntado si estaría adentro cuando se discutieran las responsabilidades de Balmoral. Ese recuerdo obligó al empleado a dejar de fingir que la situación había comenzado esa tarde. El empleado superior finalmente admitió lo sucedido. En un relato grabado realizado durante el interrogatorio, dijo que había permitido que el asistente entrara para que el hombre pudiera observar la discusión y prepararse para una futura coordinación que involucrara a la oficina de Camilla. La coordinación del hogar simplemente significaba que diferentes equipos reales compartían horarios y responsabilidades para que los deberes no chocaran. Pero la observación era muy distinta de la autorización, y Charles lo sabía. Charles se inclinó hacia adelante y formuló una última pregunta. ¿Había aprobado personalmente la presencia del asistente? No. La respuesta llegó rápidamente. Entonces el rey preguntó si Camila sabía que el hombre estaría dentro. Esta vez el silencio del empleado se prolongó demasiado. Camila lo rompió ella misma. Le dijo a Charles que sabía que el asistente podría estar cerca, pero que nunca lo había autorizado a ingresar a la sesión informativa. Esa distinción debería haber aliviado la presión. En cambio, obligó al monarca a decidir si el fracaso más profundo pertenecía a un empleado o a una cultura familiar que había dejado de respetar sus límites. Para Charles, la cuestión ya no era si un asistente había cruzado una puerta. La pregunta era cómo esa puerta había llegado a ser cruzable. Había pasado años rodeado de capas de protocolo diseñadas para evitar exactamente este tipo de confusión. Sin embargo, una persona no autorizada había entrado en una reunión familiar delicada con el permiso de alguien en quien ya confiaba. Ahora el rey se enfrentaba a una verdad incómoda. El poder significa poco cuando quienes lo imponen empiezan a hacer excepciones. Charles se movió rápidamente porque la vacilación solo debilitaría aún más la frontera. La oficina privada del rey y el pequeño equipo responsable de coordinar su trabajo inmediato, las comunicaciones y los arreglos confidenciales, normalmente trabajaba junto con casas reales separadas sin cruzar sus líneas internas. Esas divisiones eran importantes porque las reuniones delicadas dependían de saber exactamente quién tenía autoridad para aprobar el acceso. El monarca redujo temporalmente esa autoridad a un grupo más pequeño y ordenó que se revisaran todas las entradas informativas restringidas hasta que se entendiera completamente la falla. Camilla tomó la decisión personalmente, en una conversación privada con Charles. Ella argumentó que los miembros leales de su familia ahora estaban siendo tratados como sospechosos debido al criterio de un empleado. La reina consorte dijo que los años de servicio parecían no contar nada una vez que la duda entró en la sala. No suavizó su respuesta. La lealtad importaba, pero la lealtad nunca podría reemplazar el permiso. Una persona de confianza que hizo una excepción ya había demostrado con qué rapidez la confianza podía convertirse en vulnerabilidad. Más tarde Charles se sentó solo con el informe de acceso de Balmoral y se quitó las gafas. Durante varios segundos no tocó las páginas. La ira lo había ayudado a superar la confrontación, pero ahora la decepción se había apoderado de él con mayor fuerza. No se trataba de extraños que examinaban el palacio desde fuera. Las personas que ya estaban dentro de su círculo habían creado la apertura por sí mismas. Esa distinción dolía porque la autoridad dependía de la confianza, y la confianza era exactamente lo que la tarde había dañado. William descubrió otro detalle antes de que la revisión pudiera ralentizarse. Los registros de programación mostraron que el asistente no autorizado había hecho preguntas sobre el momento de la sesión informativa de Balmoral antes de llegar a Escocia. El príncipe comprendió de inmediato lo que implicaba. La aparición del hombre no había sido espontánea.
Luego Catherine se enteró de algo aún más preocupante a través de un relato documentado del personal. Otro empleado le había negado el acceso ese mismo día. Catherine le dijo a Charles inmediatamente que alguien había encontrado un claro rechazo y luego encontró una manera de evitarlo. El rey hizo una pregunta sobre quién anuló la decisión. William permaneció a su lado mientras el personal rastreaba la autorización. Camilla también esperó la respuesta sabiendo exactamente qué oficina ya estaba bajo sospecha. Charles ordenó que identificaran el nombre antes de la cena. Cuando llegó el rastro lo llevó directamente a la casa que ya luchaba por defenderse. Al anochecer el palacio estaba más allá de toda sospecha. Alguien había revertido activamente una negativa, y las consecuencias estaban a punto de llegar a las personas que creían que la crisis desaparecería una vez terminada la sesión informativa. Cuando la familia se preparó para la cena Balmoral, se sintió diferente. Se había despejado la sala de reuniones, se habían restringido los movimientos del personal y las conversaciones que normalmente transcurrían fácilmente entre hogares, ahora se detenían a puertas cerradas. Sin embargo, la consecuencia más grave no fue administrativa sino personal. Camilla descubrió que uno de sus empleados superiores había sido retirado temporalmente de tareas delicadas, mientras que Catherine se enteró de que su decisión de hablar había cambiado las relaciones dentro de la residencia casi instantáneamente. Charles aprobó el traslado temporal antes de la cena. El alto funcionario, que había eludido la negativa anterior, ya no participaría en las sesiones informativas confidenciales mientras continuaba la revisión interna. Una revisión interna se combinó con un examen privado de decisiones, registros de acceso y conducta del personal para establecer exactamente cómo ocurrió una falla. El rey también ordenó que el asistente no invitado no tuviera más acceso a reuniones reales, restringidas hasta que se hubiera probado cada parte de su cuenta. Camilla recibió la decisión en privado y la leyó sin hablar. Cerró la nota, la colocó junto a una taza de té intacta y le dijo a un asesor de confianza que el error de una persona parecía haber puesto a toda su familia bajo sospecha. La reina consorte estaba enojada, pero debajo de la ira había algo más doloroso. Sabía que la violación se había producido a través de una oficina vinculada a su autoridad y no podía simplemente descartar lo que eso significaba. Catherine tampoco sintió satisfacción. Encontró a William lejos del grupo más grande y admitió que deseaba haberse equivocado con el extraño desde el principio. La princesa había hablado porque la situación parecía insegura, no porque quisiera castigar a nadie. William le recordó que el silencio habría sido peor. Si Charles hubiera seguido discutiendo responsabilidades delicadas, mientras una persona no autorizada escuchaba el daño, podría haber ido mucho más allá de una tarde incómoda. El relato registrado del asistente profundizó la crisis. Durante el interrogatorio dijo que creía que su presencia había sido efectivamente aprobada porque alguien le había dicho que la oficina de la reina se había encargado del asunto. Charles leyó la declaración con atención. Camilla inmediatamente negó haber dado tal instrucción. El rey aceptó que no había pruebas de que ella hubiera ordenado personalmente la entrada del hombre, pero se negó a ignorar la forma en que aparentemente se había utilizado la autoridad de su cargo. Camilla entendió lo que vino después. Alguien había hablado en su nombre sin permiso, o había creado una atmósfera en la que el personal creía que podía hacerlo. Ninguna posibilidad fue fácil de aceptar. Antes de que terminara la noche, le envió una solicitud privada a Catherine. Ni Charles ni William ni sus asistentes, solo ellos dos. Por primera vez desde que terminó la sesión informativa, las mujeres en el centro de las consecuencias se enfrentarían sin que el personal, el protocolo o los familiares se interpusieran entre ellas. Lo que había comenzado detrás de una puerta cerrada de Balmoral no quedó ahí. A la mañana siguiente, la interrupción se había convertido en la conversación real dominante, despojada de su matiz privado y reducida a una imagen extraordinaria. Un rey interrumpiendo su propia sesión informativa,
porque la princesa de Gales había visto a alguien que no debería haber estado dentro. Para la familia el peligro ahora cambió. Ya no estaban gestionando únicamente un fallo de seguridad. Estaban manejando lo que ese fracaso parecía decir sobre ellos. Charles aprobó la declaración estrictamente controlada antes del desayuno. Palace Communications confirmó que una discusión programada sobre Balmoral se había suspendido después de una irregularidad en el acceso y que los procedimientos se revisaron de inmediato. Palace Communications se reunió con el equipo oficial encargado de explicar los asuntos reales al público y a la prensa. La declaración evitó nombrar a los miembros del personal involucrados, pero dejó clara una decisión. La autorización para reuniones confidenciales ahora se haría más estricta bajo la autoridad directa del rey. William leyó la primera ola de cobertura con creciente preocupación. Le preocupaba que Catherine se convirtiera en una protectora heroica, o en una mujer que vigilara la casa de Camilla, y ambas versiones parecían peligrosamente simples. El príncipe sabía que había hablado porque algo le parecía mal, no porque quisiera una victoria pública. A Catherine no le gustó la atención por la misma razón. Ella había impugnado una infracción. Ella nunca había pedido convertirse en el símbolo de un conflicto familiar. Charles reaccionó con frustración a medida que la historia se ampliaba. El monarca creía que el fracaso humano en una sesión informativa se estaba transformando en una batalla por la lealtad, la influencia y los bandos reales en competencia. Camilla también entendió el peligro. La reina consorte ya había aceptado en privado que su familia había cometido un grave error y sabía que negar esa realidad ahora solo profundizaría las sospechas a su alrededor. El momento público llegó rápidamente. Un periódico matutino de Londres apareció con el sombrío titular «La reunión que el rey detuvo junto a una imagen de las puertas de Balmoral». Al mediodía, los visitantes afuera del Palacio de Buckingham discutían la intervención de Catalina mientras los locutores repetían el mismo encuadre dramático. Una decisión tomada dentro de Escocia se había convertido de repente en una discusión nacional sobre quién protegía a la monarquía de sus propias debilidades. El palacio tomó medidas para cerrar la cuestión del personal antes de que las especulaciones crecieran más. Mediante una decisión interna documentada, el alto funcionario que había anulado la denegación de acceso fue retirado permanentemente de sus funciones de información confidencial. El asistente no autorizado no recibiría autorización restringida en el futuro. Charles no quería que quedara ninguna ambigüedad. Luego el rey reunió a Catalina, Guillermo y Camilla por última vez. El extraño se había ido, se tomó la decisión del personal y llegó el juicio público. Solo quedaba una cosa: el veredicto del monarca sobre lo que Balmoral había expuesto sobre la confianza dentro de su familia. Carlos no acabó la crisis con ira, la acabó con una regla. Al reunir a Catalina, Guillermo y Camilla una vez finalizada la revisión, el rey dejó claro que Balmoral no se convertiría en un campo de batalla entre familias y que ningún miembro de la familia sería culpado por las acciones del asistente no autorizado. Pero también se negó a suavizar lo sucedido. La confianza se había estirado hasta que la suposición reemplazó al permiso, y a partir de ese momento el límite sería inconfundible. Charles tomó la decisión final sin dudarlo. Cada sesión informativa real restringida ahora utilizaría autorización individual, únicamente, lo que significa que cada persona que ingresara a una reunión confidencial tenía que ser aprobada por su nombre, en lugar de ingresar con el permiso general de otra familia. La norma importaba porque los debates delicados ya no podían depender de suposiciones. Ningún cargo, por muy alto que fuera, podía sustituir los propios procedimientos de acceso del rey con su propio criterio. El monarca cerró entonces la cuestión del personal. El empleado superior, que había anulado la negativa original, fue retirado permanentemente de sus responsabilidades de información confidencial, mientras que el asistente no invitado perdió el acceso a futuras reuniones restringidas. La revisión interna finalizó formalmente. Charles no había encontrado pruebas de que Camilla ordenara personalmente la intrusión, pero dejó claro que el fallo dentro de su oficina tuvo consecuencias que no podían borrarse simplemente.
Charles se volvió hacia Catherine a continuación. Él admitió que haber sido interrumpido frente a la habitación había sido incómodo, pero le dijo que había hecho bien en hablar. La princesa sintió más alivio que triunfo. Ella nunca había querido avergonzar a nadie. Ella había querido que se protegiera la reunión. Camilla lo entendió ahora. La reina consorte aceptó la responsabilidad por la debilidad dentro de su hogar sin aceptar la culpa por una orden que nunca había dado, y el reconocimiento comedido entre las dos mujeres cerró la herida personal antes de que se convirtiera en algo más profundo. William escuchó atentamente mientras la decisión final se tomaba en la sala. El príncipe se dio cuenta de que la mayor lección no era quién había perdido el acceso. Se trataba de cómo había respondido Charles. El rey había elegido límites claros por encima de proteger las apariencias, y eso era importante para el futuro rey, porque algún día la misma responsabilidad le pertenecería a él. Charles finalmente regresó a la misma sala de reuniones de Balmoral. Cada nombre autorizado había sido verificado personalmente. Catalina estaba allí. Guillermo estaba allí. Camila estaba allí. El monarca esperó hasta que se cerró la puerta, miró alrededor de la mesa y dijo con calma: «Ahora comenzamos». La primera sesión informativa terminó porque una persona no pertenecía a la sala. Lo siguiente comenzó porque todos los que se quedaron finalmente entendieron exactamente por qué lo hicieron. Balmoral había puesto a prueba la confianza, expuesto las debilidades y obligado a la familia a afrontar lo que podría costar el silencio. Catalina había hablado. Camila había aceptado las consecuencias. William había aprendido gracias a las vacilaciones y Charles había trazado el límite. Gracias por mirar. No olvides dar me gusta y suscribirte. Nos vemos en el próximo.